Bienvenidos sean todos a tu canal IngeEdu, en esta oportunidad con un nuevo video tutorial que nos va a ayudar a poder hacer los procedimientos de dibujo de cualquier dibujo técnico que queramos hacer aplicando procedimientos de dibujo. Comenzamos. El primer procedimiento tenemos el chanfle. El chanfle es una técnica de dibujo que nos ayuda a poder hacer curvas, referenciar curvas entre dos líneas como tal. Su nombre es de origen mexicano, donde aduce esa cultura francés, utilizada por el famoso instrumento de las curvas francesas. Chanfle, entonces, es un procedimiento que consiste en el cual tenemos una línea de forma vertical. Para colocarla, fíjense bien, para colocarla utilizamos la función línea o el comando, la función línea, damos clic izquierdo y hacemos la línea sin ninguna medida. Si ustedes se fijan, la línea se puede mover para todos lados. Para que nos quede completamente derecha, lo que hacemos entonces es ponerle un comando adicional y este comando se llama modo ortogonal. La parte inferior derecha encontramos ese comando. Damos clic derecho y ven el cambio. Ahora solo me permite hacer líneas horizontales y verticales. Entonces vamos a hacer una línea hacia abajo sin ninguna medida. Miren. No tiene ninguna medida la línea. Y luego hacemos una línea de forma horizontal, dando clic en ambas ocasiones. Sin ninguna medida como tal, ya tenemos entonces formada una L, que es donde vamos a aplicar la técnica o el procedimiento del chanfle. Entonces en el chanfle, fíjense bien, uno define cuánto va a querer de radio, o la figura no define cuánto va a tener de radio en este sentido. Para este ejemplo, vamos a usar un radio igual que hicimos en la clase de 4 centímetros. Entonces aplicamos el 4 centímetros y definimos entonces el valor como tal. Si ustedes se fijan, se pone un cuadrito de color azul, ahí definimos el 4 para dar a entender que es 4 centímetros que tenemos en ese círculo. Le damos 4, le damos Enter y nos hace un círculo, repito, de radio de círculo de 4. Luego, fíjense bien, siguiendo con la técnica, hacemos otro mismo círculo de 4 en la parte superior donde pega la línea vertical y el círculo. Entonces tenemos dos formas de hacerla, fíjense bien, la primera es haciendo otro círculo. Si ustedes se fijan, se pone una X en color verde donde hace contacto la línea vertical y el círculo. Para poder activar esa línea tenemos que tener activada este comando que se llama referencia a objetos. Para tenerlo activado le damos clic derecho, se va a colocar en color azul ese elemento. Una vez haciéndolo, te repito, le va a colocar de forma en verde donde hace o donde pega o donde forma líneas en común. Entonces aquí hago un círculo, fíjense bien, de nuevo de 4. Ya se me hace el círculo en la parte superior. De la misma forma, fíjense bien, voy a hacer, según el procedimiento del chanfle, otro círculo en la parte en la línea horizontal donde pega la horizontal con el círculo que hicimos al inicio. Fíjense bien, círculo, y de otra manera de hacerla, fíjense bien, con la función copiar. Como todos los círculos son del mismo tamaño, entonces puedo evitar la fatiga haciendo un nuevo círculo, simplemente copiando el círculo y llevándolo al punto donde lo quiero llevar. Entonces, para eso me sirve la función copiar. Le doy copiar, fíjense bien. Hago clic, fíjense bien, en el centro del círculo que ya tengo y lo llevo entonces a donde iría el siguiente círculo, que es donde hace contacto el círculo central con la línea horizontal. Ahí se me hace o se me marca el chanfle. Entonces, como vemos, ya tenemos ese procedimiento de 3 círculos para poder limpiar
el elemento lo vamos a hacer en forma de los lápices. Si ustedes recuerdan, usamos tres lápices en el dibujo a mano. Lo mismo tenemos que hacer aquí en el dibujo de auto. Entonces, para hacerlo, fíjense bien, entramos aquí en la función donde dice propiedades de capa. Se nos crea una interfaz. Se nos crea esta interfaz, fíjense bien, y en la cual solo nos permite una capa. Como es por default, nos aparece con el nombre de cero. Para agregar nuevas capas, entonces utilizamos la función, fíjense bien, donde dice crear capa, crear nueva capa. Le doy clic izquierdo y me genera entonces una nueva capa. A esta nueva capa le voy a poner lápiz 4H, le doy Enter. Antes de darle Enter, fíjense bien, seleccionamos el tipo de línea y el tipo de color que le podemos agregar. Vamos a poner un color a cada una de las líneas como tal. O sea, vamos a las mismas líneas que tenemos entonces en la clase. Para el lápiz 4H vamos a utilizar rojo, fíjense bien. Luego otra vez, nueva capa. Para el lápiz 2H, fíjense bien, 2H. Vamos a trabajar en color azul. Para el lápiz H, vamos a trabajar, fíjense bien, en color negro. Los mismos colores que hemos utilizado dentro de la clase como tal. No es estándar esto, no es estandarizado, es para que podamos comprender cada uno de los lápices que utilizamos en cada momento. Entonces, en este dato general, fíjense bien, vamos a trabajar entonces los tres círculos en la capa número 4H. Entonces, para hacerlo, fíjense bien, nos vamos aquí donde está la pestañita, donde aparece por default el cero, y le ponemos entonces lápiz 4H. Y ya automáticamente todos los círculos que había hecho anteriormente se me colocan en color rojo, haciendo alusión que van en 4H. Entonces, por último, revisando el procedimiento de chanfle, hacemos otro círculo, fíjense bien, donde se unen los dos últimos círculos que hicimos. Pueden ver, aquí es la unión de ellos dos, entonces ahí necesito un círculo. Le doy más rápidamente, copiar, fíjense bien, apunto hacia el centro y jalo entonces el círculo hacia donde se unen los dos círculos anteriores. Una vez que quiero terminar la función, le doy Escape. Entonces ya se me formaron los cuatro círculos que necesito. Entonces para proceder, fíjense bien, a ver el dibujo más limpio, copiamos, fíjense bien, copiamos el dibujo, todo el dibujo lo pegamos al par y procedemos a limpiar las partes que no necesitamos del círculo como tal. Solo necesitamos una curva en ese sentido. Entonces, para eso aplicamos la función cortar. Para eso aplicamos la función cortar, que sale como una tijera. Le doy clic izquierdo y selecciono las partes que me gustaría cortarle del dibujo. Seleccionamos todas las partes que van fuera del procedimiento como tal y solo nos dejamos entonces la parte que nos convenga del mismo. Todos esos círculos lo hicimos con el propósito de poder generar un chanfle en la figura. ¿Qué es el chanfle en la figura? La curva que se hace entre dos líneas. Procedemos entonces a cortar todas las líneas que no nos competen, miren. Ya entonces nos queda la figura del chanfle. O sea, una curva que me ayude a unir dos líneas en ese sentido. Ahora bien, ahora vamos a hacer, fíjense bien, otra figura como tal. Vamos a hacer de nuevo, fíjense bien, el nombre como tal de la figura. Para eso aplicamos la parte del texto. Fíjense bien, le damos clic, damos el espacio que necesitamos e iniciamos entonces con el segundo procedimiento. El segundo procedimiento se llama círculo entre dos círculos.
círculo entre dos círculos. Le podemos dar más espacio para que queden en un solo renglón o los ponemos juntos. Para eso sirve la pestaña o el cursor del mouse. Fíjense bien, lo voy a hacer de nuevo. El cursor del mouse solo es para moverlo, hacerlo más grande o más pequeño. Ustedes deciden. Como tenemos espacio, lo hacemos en un solo espacio. Seleccionamos el texto, fíjense bien, y le damos subrayado. Y así le ponemos el título al procedimiento como tal. Círculo entre dos círculos. Entonces, para ello, fíjense bien, voy a hacer un círculo con radio de 5. Voy a hacer otro círculo con radio de 3. No importa cuál es la separación que tengan entre ellos. Una vez teniendo los dos círculos, uno de 5 y uno de 3, activamos la función línea, tocamos la orilla del círculo, se nos selecciona una X en el extremo, entonces hago una línea que empiece en ese círculo y termine en el otro centro del círculo. Ustedes ven, hay unas letras en color azul que dicen 9.48. El círculo que va a tocar ambos elementos no puede ser menor que ese tamaño, tiene que ser mayor a ese tamaño. Entonces vamos a hacer a manera de resumen una tablita de los ángulos o de los círculos que tenemos para este procedimiento. Entonces aplicamos la línea de texto, la letra A, fíjense bien, generamos el espacio y definimos, fíjense bien, que R1 es igual a 5 centímetros, R2 es igual a 3 centímetros y R3 va a ser igual, como si ustedes recuerdan, teníamos 9.42, entonces vamos a aplicar un número mayor a eso, lo vamos a definir con 10 centímetros. 10 centímetros que tiene que ser el radio mayor a la distancia como tal. Una vez que ya tenemos esos datos, fíjense bien, para hacer más pequeño el texto como tal, lo selecciono y utilizaremos el comando escala. Selecciono un extremo de ese comando, le doy y lo hago al tamaño que yo vea necesario. Ya tenemos entonces el tamaño necesario para ese elemento. Luego de esto, fíjense bien, entonces procedemos a hacer un círculo que va a empezar en el círculo grande. Fíjense bien que va a ser la longitud del radio mayor menos el radio de 5. En este caso, 10 menos 5 me va a dar 5. Casualmente me va a dar el mismo valor que tenía anteriormente. Por eso se le ve como montado el otro círculo uno sobre otro. Luego me voy a hacer otro círculo en el otro extremo, el mismo procedimiento. Fíjense bien, 10 menos 3 me va a dar 7. Le doy 7, enter, y ya me forma entonces una unión entre los dos círculos. Donde se me unen esas dos líneas, fíjense bien, ahí va a comenzar mi nuevo círculo. Le doy entonces círculo, donde se me unen esas dos líneas, le doy el valor de 10. Porque ese es el radio del valor número 3. Le doy 10 y eso me garantiza, fíjense bien, que me va a formar entonces, o que me va a tocar única y exclusivamente el círculo en dos lados diferentes del mismo radio. Entonces, para que se vea más estético, selecciono todas las líneas para hacerlo. Fíjense bien, doy clic izquierdo una vez y jalo la ventanita que se me forma en color azul. Solo las líneas como tal, como ya anteriormente habíamos hecho, fíjense bien, las capas, entonces aquí en la pestañita le doy capa color 4H, color 4H. Fíjense bien, como ya tengo hecho todo el dibujo, le doy copiar, ya lo tenía. Entonces lo copio y lo pego, fíjense bien.
copio y lo pego. Y aquí defino entonces, procedo a eliminar todo lo que ya no necesite del dibujo. Con la función recortar, selecciono, el cursor del mouse, fíjense bien, se me convierte en un cuadrito. Entonces todas las líneas que ya no necesito del dibujo, los elimino como tal. Y solo dejo entonces las líneas que sí me interesan del dibujo. Ya me queda entonces un círculo, fíjense bien, en medio, dos círculos. Entonces, para que se vea más estético la figura, fíjense bien, procedemos a, si nos gusta a nosotros, dependiendo de la figura que tengamos, podemos eliminar los dos triángulos, los dos círculos que hemos formado o simplemente lo cambiamos de capa. Dependiendo de la contextura del dibujo, en este caso lo voy a pasar a lápiz H, entonces ya se me convierte, fíjense bien, el dibujo en color azul, porque ya es algo definido, tal, lo mismo hacemos con el chaplar, ya tenemos esto definido, entonces lo selecciono, miren, clic izquierdo, jalo el mouse hacia abajo, selecciono entonces la figura, otra vez clic izquierdo, y aquí busco la función lápiz 2H, haciendo saber que así va a quedar la figura. Tal. Ya hemos hecho dos procedimientos en este momento. Ahora veamos el tercer procedimiento. Le doy texto, abrimos la pestaña, le ponemos curva entre dos círculos. Seleccionamos el texto, fíjense bien, seleccionamos el texto, le damos subrayar y le damos clic afuera del cuadro. Ya se nos forma entonces el texto como tal. Entonces, para este procedimiento, al igual que el anterior, fíjense bien, voy a hacer un círculo con la función círculo, clic izquierdo, círculo, le voy a dar 5 en el teclado, fíjense bien, 5 enter, otro círculo, fíjense bien, en este caso le voy a dar 3 enter, de nuevo una línea que una los dos círculos, toco el extremo del círculo, se me forma en el centro y me une con el otro centro. Como pueden ver, la figura mide 14,80. Entonces vamos a hacer un radio 3 de 15, dependiendo de la distancia que tengamos entre ellos. Otra vez, fíjense bien la barra de texto, para no hacerla nuevamente el procedimiento, la copiamos de la que ya tenemos anteriormente. Le doy copiar, así como lo vimos ya a momentos, pegar. Y aquí modificamos entonces el valor que cambia. Ya no va a ser 10, sino que ahora va a ser de 15. ¿Por qué 15? Porque es la distancia que tenemos, que es una distancia mayor de la distancia de separación que tenemos entre ambos. Entonces, para este procedimiento, fíjense bien, vamos a hacer un círculo grande que me sume el radio 3 de 15 con el radio 1 de 5. 15 más 5 me va a dar 20. Luego en el otro extremo, fíjense bien, una figura grande, entre 15 más 3 me va a dar 18. 15 más 3 me da 18. Nuevamente, fíjense bien, donde se unen las dos líneas, voy a hacer un círculo ahora de 15. Entonces vamos a ver aquí un círculo de 15. Ya sé que es de 15, entonces le doy directamente con el teclado 15. Y en esta ocasión va a ser a la inversa que el anterior. Miren. Me va a tocar entonces por la parte de abajo el círculo como tal, como una curva o comba invertida. Entonces, para que nos quede un poco más de espacio, seleccionamos esto hacia arriba. Esto lo sacamos del texto y seleccionamos todo lo que ya hemos hecho en este sentido. Seleccionamos, se va a colocar todo en color azul. Le doy aquí, fíjense bien, que sea el lápiz 4H. Una vez seleccionado, lo voy a copiar, fíjense bien, lo copio al par y me va a definir entonces todo el proceso que tengo al del mismo. Par del mismo. Con la función de cortar, entonces, cortamos, repito, todo lo que nos estorba
del dibujo como tal, de tal manera que nos quede limpio en este sentido. Todo lo que no nos interesa del dibujo, fíjense bien, lo cortamos con la tijera para que nos quede limpio el dibujo en este sentido. Entonces, si queremos la línea también lo podemos cortar y ya nos queda entonces un mejor dibujo en este sentido. Nos queda, por lo tanto, fíjense bien, una curva entre dos círculos. Entonces, para dejar de eliminar, le doy Escape al teclado Escape para ya se me mantiene entonces el cursor normal del mouse. Por último, entonces seleccionamos lo que nos queda del dibujo, dejamos a la viñeta y lo pasamos entonces y eso está hecho. Y aquí damos entonces por terminado el procedimiento número 3. Veamos entonces para el procedimiento número 4. Primero el nombre, fíjense bien, como ya lo hemos hecho en varias ocasiones, entonces solo vamos a copiar, pegar en un espacio más adelante lo que venimos haciendo. Una vez que lo pegamos, le damos escape para que no nos siga generando más copias. Doy doble clic izquierdo, fíjense bien al dibujo. Se me sale entonces la ventana para modificar el texto. Y aquí en este cuarto procedimiento, fíjense bien, lo que vamos a poner es tangente a un círculo. Tangente de un punto a un círculo. Tangente de un punto a un círculo. Le doy esta flechita en la parte superior derecha que me dice cerrar edición. Lo cierro, entonces ya me mantiene el nombre del dibujo. Ya estamos con este nombre como tal. Entonces, una vez que hacemos eso, vamos a definir entonces un punto cualquiera. Para generar ese punto, puede ser el comienzo de una línea. Entonces, voy a poner aquí una línea donde como quieran ustedes. Puede ser derecha, inclinada hacia arriba, hacia abajo. Y donde termina la línea voy a hacer un círculo. Voy a hacer un círculo. Entonces esa línea tiene una distancia como tal. Entonces como no la conozco, fíjense bien, vamos a plantear entonces el procedimiento en este sentido. Para aplicar este procedimiento, fíjense bien, ocupamos conocer el punto medio de esa línea. Para eso hay que activar esa función como tal. Y para hacerlo, fíjense bien, entonces en la parte inferior derecha de nuestra pantalla tenemos una pestaña, fíjense bien, y nos vamos a percatar que todas estén con flechitas en este sentido. Repito, todas estas funciones deben de estar con flechitas para que podamos aplicar entonces este procedimiento. Esto lo que me marca son todas las condiciones que yo tengo como parámetros de referencia hacia objetos. Una vez que me percato que todas las flechitas estén activadas, entonces le doy Enter. Entonces, una vez, fíjense bien, ya que ya tengo la flechita, me va a marcar el centro de la figura como tal. Al solo tocarla me sale el centro, que es el punto que sale en el centro. Pero me interesa que también me salga cuando yo quiera montarle una figura como tal. Entonces, lo que le vamos a montar es un círculo, fíjense bien. Quiero que me marque entonces dónde va a ser el centro. Si ustedes se fijan, sigo toda la línea y el centro me lo marca con una línea de triángulo. Ustedes ven todo el extremo me lo marca diferente. Entonces el centro de la línea me lo marca con un triángulo. Entonces ahí le doy clic izquierdo y muevo el mouse para que se me genere el círculo. Este círculo me tiene que tocar el inicio de la línea y el final de esa misma línea. El inicio y el final. Entonces marco ese centro, fíjense bien. Luego en este extremo voy a hacer otro círculo del mismo tamaño. Entonces como ya lo he hecho otras veces, fíjense bien, entonces del centro lo llevo hacia cada uno de los extremos, con la misma función copiar, con la misma función copiar. Como pueden ver, sé que es el centro de la figura porque ahí pasan los dos círculos anteriores. Entonces ese es el centro de mi figura. Entonces una vez que ya he generado ese centro, fíjense bien,
donde me pegue el círculo en medio con el punto, ahí se va a hacer mi tangente. Entonces, nuevamente con una línea, marco el inicio de la primera línea, repito, va a pegar con la que pega el círculo del centro con la línea del círculo que tenía en un inicio. Lo mismo en la parte de abajo, fíjense bien, del principio de la línea que hice al inicio hasta, fíjense bien, donde pega el círculo en medio con el círculo que tenía al inicio. Y a eso le llamamos tangente de un punto a un círculo, que me garantiza que va a pegar la línea en un solo círculo. Como lo hemos hecho anteriormente, copiamos la figura al par de lo que tenemos actualmente, fíjense bien, y bordamos lo que no necesitamos del dibujo. No necesito esto, ni esto, ni esto, ni esto. Las líneas de adentro no necesito esto, ni esto. Inclusive esto no lo necesito, ni esto, ni esto. De tal manera que pueda abordar, repito, todo lo que no me interesa. Como pueden ver, en el bordado puedo generar nuevos dibujos, nuevos mecanismos, pero en esta ocasión lo que estamos buscando son los procedimientos de dibujo. Entonces ya nos va a quedar, fíjense bien, en forma de un cono. Eso me garantiza que en el círculo, fíjense bien, hay un círculo y ese va a ser el punto que solo toca una vez el círculo como tal, y eso le llamamos entonces tangente de un punto a un círculo. Le damos escape para terminar de bordar, y por último entonces solo convertir las líneas en la capa que necesitamos, estas finales en H, lo que habíamos hecho anteriormente en 4H, para que se note cuál es el procedimiento y cuál es ya la fórmula como queda. Seguimos con este video tutorial y ahora seguimos entonces con el procedimiento número 5 que se llama tangente abierta a dos círculos. Para ello, entonces vamos a iniciar copiando el título del procedimiento, tangente, fíjense bien, como hicimos anteriormente, abierta a dos círculos. Para eso entonces hacemos un círculo de nuevo de 5, otro círculo de 3. Luego de ello, fíjense bien, una línea que una el centro con cada uno de ellos. Si ustedes se fijan, no se me une, entonces toco la línea, se me une el centro, y lo mismo en el otro sentido, miren, de línea a línea. Si ya no quiero seguir haciendo más líneas, me doy escape. Luego de hacer la línea, fíjense bien, entonces hacemos un círculo pequeño dentro del círculo grande, que es la resta de los dos. En este caso, 5 menos 3 me va a dar un radio de 2. O sea, un círculo de 2 en ese sentido. Luego, fíjense bien, entonces, un círculo grande que una los dos centros de ese círculo. Me lo coloco al centro de la línea, tal como lo hicimos anteriormente, se me va a formar un triángulo, entonces muevo ese elemento, el triángulo, ese ve, se me forma entonces la figura que necesitamos en este sentido. Entonces, fíjense bien, revisemos el concepto. El concepto dice que la tangente se va a formar donde pega el centro del círculo grande con el círculo pequeño a ambos extremos. Uno para arriba y del centro del círculo hacia abajo. Luego el procedimiento nos menciona que hay que extender esa línea hasta el círculo grande. Entonces, para extender, fíjense bien, al par de la tijera hay una pestañita que se llama alargar. Mueve solo tocándola en la función alargar y ya me alarga entonces la línea. Entonces ya tengo las dos líneas alargadas, entonces ahora las transporto al otro punto. Si usted recuerda el concepto, lo hacíamos con la escuadra. Entonces la parte de la línea de arriba
se pasa abajo ahora, entonces lo voy aquí, copiar, pegar, y esta que está abajo, en el otro extremo va arriba, lo voy a copiar, toco el extremo de abajo, pegar arriba. Entonces, una vez que ya tengo esas tangentes, uno simple sencillamente donde pega con el círculo de arriba, con donde pega la línea en la parte de abajo. Lo mismo en el otro sentido, miren, una línea donde pega la parte encima del círculo, a una donde está la parte de abajo del círculo. Él me garantiza que es una tangente entre dos círculos. Le doy copiar, como hemos hecho anteriormente, pegar, fíjense bien. Le nombro la capa que tenemos en este sentido. En este caso sería el lápiz H. Y por último, borramos, de nuevo ubicando la pestañita, le damos ahora a borrar, borramos lo que no necesitamos del dibujo. No necesitamos la línea en medio, ni estas líneas como tal, miren. No ocupamos nada de esto, solo que nos quede reflejado los dos círculos y las dos tangentes que se le generan por ambos sentidos. Mismo acá, miren. Solo los dos círculos que habían al inicio y todo lo demás se borra en este sentido. Por último, entonces, le doy Escape, selecciono nuevamente la figura y lo busco que sea en 2H. Ya es cuestión de gusto si lo dejamos abierto, si lo tenemos acá o cerrado. Como ya lo cerré en el otro extremo, entonces lo cerramos en este sentido. Ya nos quedan entonces dos círculos y dos tangentes como tal. Entonces a eso le llamamos tangente entre dos círculos. Ahora vamos con el último procedimiento. Este se llama tangente cruzada entre dos círculos. Copio el texto, fíjense bien, le doy escape para salir, doble clic para modificarlo. Entonces, tangente, fíjense bien, tangente cruzada a dos círculos. Entonces usamos los mismos círculos, fíjense bien, un círculo de 5, un círculo de 3, círculo de 5, un círculo de 3. Ahora una línea entre ellos, fíjense bien. Luego ahora, fíjense bien, voy a hacer un círculo con la suma de los dos en este sentido. En este caso, 5 más 3 es 8. Y ahora voy a hacer el círculo en medio. Como ya conozco el centro, fíjense bien, entonces solo toco la mitad de la línea, la que me marca donde sea el centro. Pone que se forma un triangulito en el centro de la línea. La llevo hacia extremo y el mismo concepto, miren, donde pegue la línea, el círculo de 8 con el círculo en medio, ahí voy a hacer una línea. Entonces, se fijan, este es el círculo en medio, este es el círculo de 8. Entonces, puedo unir una línea de ese círculo con el centro de la figura. Lo mismo al otro lado, miren, una línea de ese extremo con el centro de la figura. Esas mismas curvas se trasladan al otro punto de la misma manera. Miren. Agarro la parte de abajo hacia el centro del círculo, agarro la parte de abajo, mejor dicho, agarro la parte de arriba, copiar hasta el centro del otro círculo. Ya me quedan entonces las dos partes donde yo puedo hacer tangente en este sentido.
Entonces, como ustedes pueden ver, está bien anticipado el corte, únicamente entonces uno con una línea, la línea que pega con el círculo pequeño con la tangente, hacia el otro extremo donde pega la línea en el otro círculo. Lo mismo en el otro sentido, esta donde pega con el círculo pequeño, hasta la parte de abajo donde pega con el otro círculo. Entonces, si ustedes se fijan, nos queda una figura como tal. Vamos a copiar, pegar en un sitio aparte y limpiamos todo lo que nos interesa. Antes de limpiar, como lo hemos hecho en otros videos anteriores, como lo hemos hecho en los otros procedimientos, lápiz H, y luego con la función tijera borramos lo que ya no ocupamos del procedimiento. Limpio todo lo que está dentro del círculo, parte del círculo también, el círculo grande, todo esto, para que se vea clara la tangente cruzada. Esto de acá, 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 esto de acá. Si queremos borramos esta parte de acá, si no lo dejamos, no hay problema. Ya se nota entonces la tangente cruzada en este sentido. Son dos líneas que cruzan, fíjense bien, de forma cruzada en ese sentido. Por último le damos Escape para que vuelva el cursor normal, fíjense bien. Y ya para culminar este video tutorial, lo pasamos a lápiz, Touch. Espero que les guste el video. No olviden darle like y suscribirse al canal para más videos como este. Hasta la próxima.